18 de octubre del 2013, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estarán con nosotros Medardo Oleas, expresidente del TSC, miembro del Foro Cauce Democrático. Las fallas del sistema electoral comprobadas por los observadores internacionales y aceptadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿De qué manera afectan a los resultados electorales? También estaremos conversando con Franz Serpa, cirujano general del Hospital Metropolitano de Quito. La mala práctica médica es una realidad. ¿Cómo tipificarla? ¿Cómo determinarla de un modo justo y preciso? También estará con nosotros Clever Jiménez, asambleísta de la provincia de Zamora por Pachacutic. ¿Quiénes liberaron de responsabilidades a Texaco por la contaminación de la Amazonía? ¿Por qué los órganos de control no investigan las denuncias del gobierno? Lo examinamos de inmediato. En su cadena del sábado pasado, el presidente de la República, Rafael Correa, denunció que una empresa de las Fuerzas Armadas prestó servicios de seguridad e inteligencia a la petrolera Chevron Texaco y que Petroecuador también fue parte del convenio. El primer mandatario asegura que existió peculado porque se utilizaron fondos públicos. Esto fue lo que dijo el presidente. Yo denuncié hace unas semanas, el convenio de cooperación entre la 4ª División de Selva Amazonas y Texaco, donde se incluía construir una casa a Texaco en, no sé si sea la 4ª División exactamente el nombre, pero en una de las bases que pertenecen a la 4ª División de Selva Amazonas. Pero resulta que el convenio en verdad es con el gerente CEPRI, es decir, como parte del contrato para dar protección e inteligencia a Texaco, estaba construir la casa por intermedio de CEPRI en la 4ª División de Selva Amazonas. En otras palabras, utilizaron recursos públicos para un contrato con un privado. Eso es peculado. Y yo también voy a mandar esta información a la Contraloría General del Estado. Ya basta de esta cosa. Esto es terrible, compañero, terrible. La empresa CEPRI, que le ha estado dando protección a Texaco. ¿A quién? Si no funciona Texaco. En Ecuador no están desde 1992. Y servicios de inteligencia, gravísimo. Una empresa de Fuerzas Armadas dando servicio de inteligencia a una transnacional. Y eso es muy grave. Se ha pagado, me sumaron el total, más de $1 millón del 2009. Además, le construyeron una casa en una base militar ecuatoriana a Texaco. Eso es peculado. Y tendrán que responder los responsables por todo esto, compañero. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El Consejo Nacional Electoral aceptó y validó hace aproximadamente 6 meses las recomendaciones de los observadores internacionales para corregir las fallas comprobadas en las elecciones 2013. Faltan menos de 4 meses para las elecciones 2014 y aún no se implementan estas recomendaciones vitales para la legitimación del proceso democrático. Está con nosotros Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro del Foro Cauce Democrático. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Los actores políticos frecuentemente acuden a la muletilla de que los observadores electorales internacionales nada hacen para que se superen las fallas evidentes y repetidas en el nuevo sistema electoral. Pero de acuerdo al Código de Conducta de Naciones Unidas para estos observadores, ellos cumplen con indicar sus recomendaciones. Ahora, según la Constitución y el Código de la Democracia, ¿a quién le corresponde instrumentar la aplicación de esas recomendaciones, ya que han sido aceptadas por el CNE? Indudablemente que al Consejo Nacional Electoral. Él tiene que implementar todos los pedidos que se hicieron por parte de la observación internacional, unos en el aspecto técnico, como por ejemplo implementar la fotografía en el padrón electoral, que se haga una auditoría para ver cómo se han procesado los cambios de domicilio a efectos de evitar manipulación en el mismo, es decir, que ciudadanos que no viven en un sector voten en otro. El punto de la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de voto, todo lo que es el escrutinio que tanto problema causa por su demora en entregar resultados oficiales. Y el punto más delicado
es el uso de los recursos del Estado para la promoción electoral, que eso sí, nadie quiere tomar cartas en el asunto y se continúan usando y abusando los recursos del Estado para la promoción electoral, más aún cuando tenemos ahora a la mayoría de candidatos para alcalde y prefectos que van a la reelección. Entonces estas cosas creo que tienen que implementarse sistemas a efectos de que aplicando la ley se sancione a las personas que no quieren cumplir con la normativa vigente. Ahora, una de las más importantes recomendaciones de los observadores internacionales se refiere al artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a los servidores, organismos o instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo. O sea, esto se refiere específicamente a la publicidad, no al uso de camiones o bienes del Estado. Ahora, esta prohibición rige permanentemente, incluso en los años en que no hay elecciones, y según la misión de observadores de la OEA no existe reglamento del CNE para detener esta práctica abusiva. Al respecto, el presidente del CNE, Domingo Paredes, dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo del lunes pasado. Veamos. Lo que dice el artículo 7 del Código de la Democracia, que es muy claro, dice: se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones que va a normar. Esta norma se deduce de la norma constitucional que un año antes de unas elecciones no puede haber cambios de regla, no pueden haber reformas legales. Por esta razón, nuestra administración, que se inició el 29 de noviembre del 2011, hasta la fecha, no hemos podido desarrollar reformas al Código de la Democracia por cuanto el 2012 fue año electoral para las elecciones de febrero 17 de este año. E inmediatamente entramos a la nueva etapa electoral para las elecciones de los gobiernos seccionales que se realizará el 23 de febrero del próximo año. Por lo tanto, no hemos tenido el espacio ni las condiciones constitucionales ni legales para establecer reformas que se demandan. Ahora, respecto a la publicidad, que es a lo que yo me refiero, ¿se necesita una reforma a la ley o que el CNE expida un reglamento que reforme el artículo que ya existe en el Código de la Democracia? ¿Qué es lo que realmente ocurre en este caso específico? Existen disposiciones constitucionales y legales que en forma muy puntual indican que el control le corresponde a la Contraloría General del Estado y al Consejo Nacional Electoral, los unos en etapa no electoral y los otros en la etapa electoral. La Contraloría General del Estado tiene amplia jurisprudencia e incluso hay resoluciones donde han destituido alcaldes por solamente poner su nombre en una convocatoria a un concurso. Ahora viene la pregunta: ¿por qué la Contraloría General del Estado no hace absolutamente nada para controlar el uso y abuso de los recursos públicos en la publicidad de los candidatos que van a la reelección, como son los señores alcaldes? ¿Por qué su silencio cómplice e incluso irresponsable en no controlar los bienes y recursos del Estado? Y la segunda parte, el Consejo Nacional Electoral, una vez hecha la convocatoria, puede ya controlar absolutamente a todos los actores políticos. En el proceso electoral anterior implementó sistemas para retirar vallas e incluso solicitar que el Tribunal Contencioso Electoral comience a sancionar, y eso funcionó bien. Entonces no es por falta de disposiciones legales que no se controla, sino por falta de decisión política y naturalmente por la irresponsable actuación de la Contraloría General del Estado. Ahora, en cuanto al sistema de escrutinios a través de las juntas intermedias que tantos reclamos han causado en las elecciones 2009 y 2013, el presidente del CNE señaló lo siguiente. Veamos. Optimizar y perfeccionar la operatividad de las juntas intermedias de escrutinios en lo referido al ingreso de actas, escaneo, transmisión de datos, digitalización y procesamiento de datos. 3. Realizar procesos secuenciales de pruebas funcionales específicas y del sistema completo y simulacros públicos por lo menos un mes y medio antes del 23 de febrero del 2014. Todavía estamos trabajando en esto. Hasta el 23 de febrero
del próximo año. Ahora, esto existe desde el 2009, ahí lo dijeron los observadores, lo vuelven a decir en el 2013, este Consejo Electoral pues lo ha reconocido, dice que va a trabajar, pero aquí hay un punto fundamental. ¿Hasta qué punto son decisivas las juntas intermedias de escrutinios creadas a partir de las elecciones del 2009? Porque nunca antes existieron. Así es importante que funcionen las juntas receptoras de voto para escrutar la mayoría de votos, es decir, en aquellas actas que no existen problemas. Deberíamos entender de que si el 80% de las actas no tienen problemas, son muy claras, deberían procesarse la misma noche. Y para eso también el Consejo Nacional Electoral contrató un nuevo software, un nuevo hardware, es decir, dispone de todos los elementos técnicos para implementar este sistema. Por lo que deberíamos de este momento ya conocer qué es lo que están haciendo, más aún cuando ellos tienen un plan adicional, por ejemplo el voto electrónico, que el voto electrónico tiene una finalidad adicional, es decir, hace el escrutinio y se da los resultados de forma inmediata, es decir, que ahora no va a haber pretexto alguno para que nosotros los resultados de las elecciones del 2014, por lo menos en el 80% de las actas, no se conozcan la misma noche. Claro, pero ahí el problema es que ha habido desfases. No ha habido coherencia en los cotejamientos numéricos, se han presentado reclamos, se debía contar los votos, lo han solicitado y tampoco nunca se ha dado paso a este recurso. Entonces, ese es que es el problema y por eso son las recomendaciones de los observadores y por eso el propio Consejo Electoral lo acepta. Entonces, estamos a tiempo todavía para implementar las correcciones necesarias. Así es, pero el problema no solamente es de la Junta Intermedia o de los sistemas informáticos. El problema es la falta de capacitación de los miembros de las juntas receptoras de voto, que es otro punto de la observación internacional. Si las personas que hacen el escrutinio y no tienen capacitación, es lógico que van a haber inconsistencias numéricas, inconsistencias de otra índole. Por eso se exige que el Consejo Nacional Electoral, con la debida anticipación, haga el nombramiento de los miembros de las juntas receptoras de voto y fundamentalmente los capacite para no tener lo que históricamente hemos tenido, personas que van a realizar la votación y el escrutinio como miembros de la junta receptora de voto sin capacitación alguna, como asimismo lo hace puntualmente una observación los miembros de las observaciones electorales. Ahora, otro de los compromisos del CNE es potenciar la auditoría técnica a todos los componentes del sistema informático con mayor presencia y acción de entidades internacionales, universidades y organizaciones políticas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un sistema informático sin auditoría técnica transparente? Ahora es fundamental la auditoría, porque por ejemplo quisiéramos ver cómo se desarrolló el software para la votación electrónica, porque como nuestro sistema de votación es muy complejo, uno puede votar por una lista, puede votar por una persona, puede votar por los candidatos entre listas. Es urgente y fundamental que se haga la auditoría de ese software. De la misma manera que se haga la auditoría, como se pidió a nivel nacional e internacional, del padrón electoral. ¿Qué pasa con el padrón que todavía tiene muchas fallas? Entonces yo creo que la auditoría es un proceso que tiene que implementarse en forma urgente ahora que todavía tenemos tiempo. Medardo Leas, gracias por su participación en Contacto Directo. Buen día. Estefi. Son las 7:14. Después de una pausa estará con nosotros Fran Serpa, cirujano especializado en trasplantes de hígado. Anuncia que dejará de hacer los trasplantes y la mala práctica médica se aprueba tal como está redactada en el proyecto de Código Integral Penal. Ya volvemos con eso. Quédese con nosotros. Confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie es neurótica torpeza. Lo dijo Juvenal, poeta satírico romano. Hoy nos acompaña el doctor Fran Serpa, médico, trasplantólogo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. El proyecto de Código Integral Penal dice en su artículo 146, que habla sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si el objetivo, doctor, es que los médicos puedan trabajar tranquilos, pero que a la vez no queden en la impunidad los casos en que, producto de una mala práctica del médico, muere una persona, ¿por qué el artículo no cumple con el objetivo? A ver,
el artículo cumple el objetivo. Lo que pasa es que es muy abstracto, se da muchas interpretaciones y lógicamente en el momento en el cual uno realiza una actividad que es de alto riesgo y la vida de un paciente está en riesgo, lógicamente uno tiene un cierto recelo de la interpretación que se pueda dar este artículo, porque se da para interpretaciones. Un bien objetivo de cuidado es algo bastante subjetivo. Podemos reunir varios jueces que son los que van a determinar una pena o van a indicar la cárcel de una persona, y ellos no van a llegar a una conclusión. Todos pueden decir, algunos, para mí me parece que no dice nada, para otros dice, bueno, es una cárcel directa. Entonces, doctor, ustedes no se oponen a que en efecto tenga que haber una sanción, sí, en los casos en los que se cumple una mala práctica médica. Lo que no están de acuerdo es cómo está redactado, porque se presta a la subjetividad. Así es, creo que ningún médico que hace que de bien está en contra de este tipo de sanción contra un mal profesional. Yo he dicho varias veces que aquel que comete un homicidio, un criminal, no puede ser llamado de médico, y para eso existen algunas situaciones en el área médica que caracterizan quién es un buen profesional y quién no es. Eso es lo que queremos que se nos diferencie. No se nos puede confundir. La gran mayoría de personas y de profesionales de la salud somos gente de bien, hacemos el bien, buscamos el bien por las personas, salvamos muchas vidas. Los hospitales están llenos de profesionales totalmente capacitados que intentan ayudar. No es un lugar donde la gente va para ser agredida, y entonces estamos de acuerdo en que tiene que haber una ley de mala práctica médica. En ningún momento creo que ningún profesional ha manifestado algo contrario. Ahora, Armando Salcedo, el vicepresidente de la Federación de Médicos, dijo lo siguiente, escuchemos. Los médicos no entramos en el proceso de lo doloso. Lo doloso es cuando una persona va con la predisposición de hacer daño, de matar. El médico no va con esa predisposición. Han dicho que se tiene que separar los errores y las culpas de los actos dolosos. Para nuestra audiencia, dolo es cuando una persona ejecuta voluntariamente una conducta, o sea, intencionalmente. Pero el artículo en el Código Integral Penal se refiere no como doloso, sino culposo, que es cuando se infringe un deber objetivo de cuidado y con el cuidado debido no se hubiera producido. Eso es lo que dice. Así es. Dice culposo. Realmente aquí, cuando uno infringe algunos principios básicos en la medicina, como es la imprudencia, la negligencia o la impericia, realmente podría catalogarse como culpa, ¿no es cierto? Porque si yo no soy un cirujano capacitado para operar el cerebro y me meto a este tipo de campo, lógicamente yo tengo culpa cuando las cosas suceden mal, pues no, a no ser que sea una emergencia. Estoy en un hospital o en algún lugar donde no hay un ginecobstetra o un ginecólogo y hay una mujer dando a luz y no hay quien le ayude, pues yo también no voy a ser negligente y no ayudar a esa persona, ¿no es cierto? En esas circunstancias uno puede evaluar el riesgo, digamos, y asumir ese riesgo, ¿sí?, de ayudar a una persona. Claro, pero nosotros entendemos que el bien principal es ayudar y salvar una vida. Si producto de esto el niño fallece o la mujer fallece, yo estoy en el medio del Oriente donde no había más nadie e intenté salvar, puedo irme preso porque no conseguí salvar la vida a pesar de intentar ayudar a esa persona, pero soy un cirujano con una especialidad en trasplantes, entonces podría ser acusado e ir preso. Eso es complicado a pesar de querer ayudar. Bueno, y es un homicidio culposo. Por eso es importante que quede claro como culposo y no dolo. Ahora, el presidente decía que espera buscar un justo equilibrio, que se tiene que proteger al médico, que mañana no vaya a ser demandado porque un paciente murió, o el ejemplo que usted presenta, o porque en efecto en una operación de alto riesgo no hubo los resultados que una familia estaba esperando. Pero cuando fue un error del médico, que se descuidó, que suministró mal los medicamentos o que no cumplió con los procedimientos adecuados, no son muchos los casos, afortunadamente, pero pasan. Entonces, ¿cómo proponen ustedes que se debe sancionar entonces? Mire,
totalmente de acuerdo que se debe cambiar. Yo me imagino que la Asamblea y el propio presidente ya tienen algunas palabras interesantes, como una negligencia grave, ¿sí? Ahí uno puede establecer, ya cuando uno establece la palabra negligencia, ya tiene que demostrarse la negligencia, ¿no es cierto? Y entonces ya vamos teniendo un espacio para un cierto grado de defensa de aquellas cosas que pueden ser muy subjetivas, decir, bueno, yo no estoy conforme con el tratamiento de este médico y bueno, le demando o le denuncio y esto va a dar campo a que el médico tenga un cierto recelo para hacer algunos procedimientos de alta complejidad. Entonces, yo creo que ahora hay que esperar el pronunciamiento, ¿sí? A los médicos guarden un poco la calma, ¿sí? No se dejen utilizar para un aspecto político. En este instante, esto no es no tiene un objetivo político, sino el de precautelar a los médicos y a la salud de los pacientes. Otro de los problemas está en quién tiene que determinar si hubo una mala práctica, si fue por falla del médico o no. Que si un tribunal de médicos es conocedor del tema, por ende puede determinar si se cumplió o no con los procedimientos, es correcto, pero siendo médico podría inclinarse más bien a favor de los mismos médicos. ¿Qué dice usted? Bueno, entonces, ¿cómo es que los jueces, siendo abogados, determinan culpabilidad a los abogados? Entonces, eso no tiene un razonamiento lógico. Nosotros entendemos que los jueces son personas éticas, justas, intachables de la sociedad. Asimismo, lógicamente, en este aspecto específico, un juez podría quedar con poco argumento para analizar un caso médico. Yo me imagino que para eso el Ministerio de Salud o el propio Ministerio de Justicia llamará a las personas o a los peritos más capacitados, y estas personas tienen que tener la capacidad de responder a las exigencias de la sociedad, de ser éticos e imparciales. Eso es la justicia. Y esa es la postura del doctor. No puede proteger a nadie. El doctor Frank Serpa acompañándonos hoy en Contacto Directo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 27 minutos, pausa, y ya en instantes estará Clever Jiménez. ¿Por qué no reaccionan los órganos de control ante las denuncias de la Presidencia de la República sobre la liberación de responsabilidades a Texaco? Lo vamos a examinar al volver. Quédese en nuestra sintonía. Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás, lo dijo William Faulkner, escritor estadounidense. El gobierno del presidente Rafael Correa ha venido recordando en las últimas semanas los acuerdos de gobiernos anteriores para liberar de responsabilidades a Texaco por la contaminación de la Amazonía. Sin embargo, no se conoce que estas graves denuncias hayan recibido la respuesta que se espera de los órganos de control. Clever Jiménez, asambleísta de Pachacutic por la provincia de Zamora. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Respecto a la denuncia del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, contra la actual fiscal subrogante Cecilia Armas, el fiscal general Galo Chiriboga dejó registrado lo siguiente el pasado miércoles 23 de octubre aquí en Contacto Directo. Veamos. En el caso de la investigación del daño ambiental que lo llevó en esa época el señor Washington Pesantes, creo que era fiscal provincial, él se abstuvo de acusar en ese delito de contaminación ambiental. Por lo tanto, ese es el contexto. La situación de la doctora Armas es simplemente un pedido de desistimiento de la causa, de pedido que no fue aceptado por la Corte. De tal manera que la imputación que hace el doctor Mera debe ser en base a sus argumentos, pero finalmente esto, de lo que ha analizado el fiscal general actual, no veo ninguna imputación que cause un hecho grave en contra de la señora Cecilia Armas. Bueno, pero el escrito de Pesantes era desestimando la denuncia del contralor Peña. ¿Qué opina sobre el caso de la doctora Armas? Mire, don Alfredo, pueblo ecuatoriano, el doctor Chiriboga está mintiéndole a la patria. Yo aquí tengo la información completamente clara donde termina que quien intervino y quien pidió el archivo de este proceso fue precisamente la actual subrogante general del Estado, la doctora Cecilia Armas. Aquí está el documento. Claramente determina, y mire, permítame, don Alfredo, mire lo que dice. Ya.
se anexa la resolución emitida por la señora ministra fiscal general del Estado subrogante. Eso está hablando del año 2006. No nada. ¿Quién era la fiscal subrogante? Enfocar mejor eso. A ver, hagan una... no es problema suyo, sino de la Cámara. Ahí de la Cámara. Mire, subrogante en el cual se solicita el archivo del expediente relacionado con una supuesta falsificación de instrumentos públicos, por cuanto se considera que el asunto indagado es de naturaleza civil, específicamente de un presunto incumplimiento de contrato. Estimado Alfredo Pueblo Ecuatoriano, yo tengo aquí en mis manos el informe de la Contraloría, donde claramente se establece y se determina que existía responsabilidad penal por haber recibido a través de actas, funcionarios incluso actualmente de este gobierno, el señor vicealcalde de Quito, señor Jorge Albán, también reciben una acta como que Texaco remedió en la Amazonía ecuatoriana. Pero la Contraloría, ¿qué es lo que dice? Que no solamente no remedió, sino que en partes donde intentó remediar, remedió mal. Eso dice el informe claramente determinado por la Contraloría General del Estado. Y sería importante que me permita dar lectura a lo que manifiesta el señor Contralor General del Estado. Dice, para la suscripción del acta final se hizo constar como que éstas se han cumplido, estableciéndose que en las actas se indican como ejecutados trabajos que no se efectuaron o que faltan completar, es decir, que en estas actas constan como verdaderos hechos que no lo eran, nunca cumplieron con el trabajo que debieron cumplir los señores de Texaco, ellos sin contaminar. Ahora, eso lo dijo pero lamentablemente el Contralor en su examen especial, sin embargo hubo el desistimiento. Ahora, y esto lo denuncia Alexis Mera, y no pasa nada. Pero tenemos que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Gabriel Rivera, de Alianza País, el pasado jueves 24 de octubre en Ecuador Inmediato Radio, se refirió también al caso de Cecilia Armas en los siguientes términos. Veamos lo que dijo Gabriel Rivera. Perfecto. Yo como presidente de la Comisión de Fiscalización no quiero estar pintado ni lo estoy en la pared. O se va Cecilia Armas de la Fiscalía, o yo como representante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que establece responsabilidades políticas, me voy. No estoy diciendo que si no le vota mañana el fiscal Chiriboga, fiscal general de la Nación, a la doctora Armas, ya yo me voy a mi casa. No, señor, yo estoy diciendo que voy a agotar todos los procedimientos necesarios a fin de garantizarle al país que haya una investigación transparente, diáfana y que nos enseñe la verdad. Entonces, ¿Cecilia Armas debe renunciar o ser investigada por la Comisión de Fiscalización? Debería ser investigada no solamente por la Comisión de Fiscalización, por la justicia del Estado ecuatoriano, por estos pésimos funcionarios, incluida la doctora Cecilia Armas y algunos funcionarios más que están ahora en el actual gobierno. Es que el gobierno nacional o el Estado ecuatoriano sigue perdiendo juicios importantísimos en cortes internacionales. Mire usted, aquí tengo en mis manos los informes, 9 actas como esta, donde firma el doctor Jorge Albán Gómez, actual vicealcalde de Quito, de la Revolución Ciudadana. Y hasta el día de hoy, ¿qué se ha hecho con respecto a esto? Yo no le creo absolutamente nada al presidente de la Comisión de Fiscalización, porque conocemos que desde el periodo anterior no se ha hecho nada para fiscalizar los hechos de corrupción de este gobierno. Pero en base a estas actas, don Alfredo, tengo aquí la acta de finiquito, la final. Y claramente se determina que en base a las 9 actas anteriores es que se firma esta acta final, donde se libera de responsabilidades a Texaco diciendo de que sí ha remediado. Si hoy no está ganando la Texaco en cortes internacionales es por la pésima justicia que tenemos aquí en el país, y segundo porque han existido funcionarios anteriormente y que hoy están en este gobierno que no cumplieron el papel del Estado ecuatoriano defendiendo la patria misma. Lo que hicieron es firmar documentos como que sí remediaron los de Texaco, cuando en la práctica jamás remediaron. Pero lo que usted señala entonces es que las denuncias del gobierno son correctas, la liberación de responsabilidades a Texaco ocurrió durante varios gobiernos, desde 1995 hasta 1998, fueron como 3 gobiernos, hubo varios funcionarios, algunos de ellos colaboradores del actual gobierno, y que por eso es que las denuncias incluso del propio presidente Correa, del abogado de la Presidencia de la República, no tienen eco en los órganos de control. Eso es lo que usted dice. No tienen eco porque son parte del mismo problema. La doctora Cecilia Armas es subrogante actual de la Revolución Ciudadana. El señor Jorge Albán es vicealcalde de Quito por la misma Revolución Ciudadana. Entonces, es igualito el caso, por ejemplo, de Pedro Delgado.
donde no se puede hacer nada contra Yamil Maguad, porque obviamente si cae Maguad, caería también Pedro Delgado. O sea, es exactamente lo mismo. Pero yo quiero decir una cosa al presidente de la República y al pueblo ecuatoriano. Yo estoy completamente claro en que Texaco contaminó, debería pagar. Lastimosamente, por los pésimos funcionarios, hoy no se puede casi hacer absolutamente nada. Y mire, y una cosa importante, el presidente de la República dice, no compremos gasolinas ni diésel a Chevron Texaco, porque esta es la que ensució la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo, presidente de la República, pero seamos coherentes, no le mintamos al pueblo ecuatoriano. Aquí tengo los conocimientos de embarque, don Alfredo. Todo el petróleo que le estamos entregando a Petrochina, ¿sabe a dónde se va? Violando el contrato de alianza estratégica que tenemos. Está yéndose todo a Chevron Texaco. Más de 250,000 barriles diarios que estamos nosotros entregándole a Petrochina, está entregándose ¿a dónde? A Estados Unidos, California, a precisamente Chevron Texaco. Ahora, o sea, pero ese ¿cómo se puede documento, decir dos cosas al mismo tiempo, presidente de la República? Según ese por un lado documento, está diciendo, esos embarques no compremos gasolinas y corresponden diésel, y al por año... otro lado está entregando del todo el petróleo a la Chevron Texaco. Ya, pero según esos documentos, esos embarques corresponden al año 2011. ¿Hay otros documentos del 2012 o de 2013? ¿Se continúa con esa práctica o ya se suspendió eso después de la denuncia que ustedes presentaron? Estimado Alfredo, este es de... Por eso precisamente traje un último. Este es de fecha 26 de febrero del año 2013, no solo desde 2011. Luego de las denuncias que yo hice, no se hizo absolutamente nada. Incluso hay un informe de la Contraloría donde estamos perdiendo casi $3 por barril de petróleo. Sin embargo, se sigue permitiendo a través del presidente de la República de que se vaya el petróleo hasta la Chevron Texaco. Hay cosas completamente importantes que debe conocer el país, y ahí se le digo al presidente de la República, basta de doble moral, basta de mentirle al pueblo ecuatoriano. Por un lado, estamos enfrentando casos completamente enormes internacionalmente y en contra de Texaco, en contra de Chevron, lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero lo que no podemos permitir es el doble discurso del presidente de la República y los actuales funcionarios. ¿Cómo es posible que los mismos abogados de la Texaco hoy sean los abogados que están defendiendo al Estado ecuatoriano en juicios internacionales, como en el caso, por ejemplo, del derrame de glifosato con Colombia? Imagínense, pueblo ecuatoriano, los mismos abogados, el mismo estudio jurídico de Estados Unidos, que estaba a cargo de la defensa de Chevron en contra del Estado ecuatoriano, es el mismo estudio jurídico, son los mismos abogados que hoy se encuentran defendiendo a la patria ecuatoriana. O sea, ¿a quién entiende a este gobierno, estimado pueblo ecuatoriano? Asambleísta Clever Jiménez. El doble discurso y la doble moral del presidente de la República no tiene límites. Presidente de la República, Asambleísta Clever Jiménez, gracias por su participación en Contacto Directo. Buenos días. Muchas gracias. Steffi, tenemos que despedir. Así es, concluimos así, son las 7:45 de la mañana. Ustedes, como siempre, gracias, su confianza y su sintonía, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.